como parte del análisis de la realidad a partir de la misma vivencia de los diferentes sectores populares que hoy nos encontramos en este espacio, en este plantón, como una forma de manifestar de la situación que vivimos en este país y que los diferentes sectores no estamos exentos. Y es así que hacemos esta invitación para que nos acompañen, conozcan de la forma de cómo pues se analiza este tipo de temas que tienen que ver con el derecho, pero desde el aspecto o desde la posición política que pues transita por los caminos de la independencia, es decir, desde las organizaciones populares que caminan fuera de los marcos corporativos del Estado, y desde ese espacio se emite el análisis y la alternativa para este tipo de temas. Entonces, en breve estamos iniciando con esta conferencia política como continuidad de este ciclo de conferencias políticas iniciadas desde el día de ayer. Decíamos en el marco del Día Internacional del Preso Político, una fecha que se reivindica a nivel nacional e internacional, porque como ya se abordaba el día de ayer, que la prisión por motivos políticos persiste no solo en México sino en otras partes del mundo, y la prisión se ha convertido en ese mecanismo de sometimiento para las organizaciones populares, para aquellos que luchan, y es a partir del Estado que utiliza las fiscalías como instrumento para la criminalización de la protesta, de la lucha, con la elaboración de expedientes incriminatorios donde se fabrican delitos en contra de aquellos que luchan, y de esa manera son perseguidos y hechos prisioneros. Y ya el día de ayer se manifestaba que tenía que ver con la lucha que realizan los sectores populares, y de esa manera existen presos políticos en México y en varias partes del mundo. Y es así como el día de ayer organizaciones populares, familiares de presos políticos conmemoraron el Día Internacional del Preso Político con diferentes actividades políticas aquí en la Ciudad de México, con foros, con marchas, con mítines, para desenmascarar esta política de gobierno que contradice el discurso. Es decir, en el discurso se dice que no hay presos políticos, pero en la realidad existen presos por motivos políticos. Entonces, estamos ya para iniciar. Ya están los compañeros que van a abordar
estos temas para el día de hoy. Sí, bueno, sí. Probando sonido. Un poco más, alto. Bueno. Bueno, sí. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Sí, ahí. Ahí. Bien. Saludamos a todos los que nos alcanzan a escuchar. Hoy, 18 de abril del 2024, le damos continuidad a este ciclo de conferencias políticas que iniciamos el día de ayer en el marco del Día Internacional del Preso Político, y que después de tener la participación de nuestros compañeros expresos políticos y perseguidos por los gobiernos de la presente administración, tanto estatal y federal, hoy es el segundo día de estas conferencias políticas. Y para el día de hoy tenemos aquí en la mesa dos temas para abordar que tiene que ver con estos temas de represión que se ejerce en contra del pueblo organizado. Se encuentra con nosotros el ingeniero electricista Jesús Camargo, quien abordará el tema del Estado de Derecho como instrumento de represión. Él es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y del Comité Popular de Derechos Humanos en el estado de Michoacán. Y también está con nosotros el compañero Roberto Mendoza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca, que abordará el tema de la tortura y tratos crueles como prácticas criminales contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Bien, iniciamos con la participación del compañero Jesús Camargo, quien está para exponer o abordar este tema acerca del Estado de Derecho. Sí, bueno. Sí. El Estado no es más que un instrumento de opresión de una clase hacia otra. No lo es menos en una república democrática que en una monarquía. Federico Engels. El día de hoy, en el marco de estas conferencias, haré lectura de la ponencia que está designada como Estado de Derecho y Represión en México, ya que en la actualidad
principalmente los gobiernos de Morena, se amparan ante el Estado de Derecho para continuar ejecutando la represión en contra del pueblo, que no es una práctica nueva, siempre ha estado presente desde otros gobiernos. Para ello habremos de recordar en la conferencia matutina del 14 de enero de 2021, el todavía presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, declaró lo siguiente: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Prácticamente con eso el todavía presidente de la nación hace alusión precisamente que nadie sobre el Estado de Derecho. Tal afirmación se engarza con la clásica frase autoritaria de se aplicará todo el peso de la ley, utilizada por los gobiernos priistas y panistas para justificar su autoritarismo gubernamental y proceder represivo contra el pueblo mexicano que se organiza y lucha por mejorar sus condiciones materiales de vida. Con el falaz argumento de salvaguardar el Estado de Derecho y mantener el orden público, entre comillas, se han cometido todo tipo de actos represivos y los más aberrantes crímenes de Estado que han lacerado profundamente la vida del pueblo mexicano en la historia reciente y del siglo pasado. De la tolerancia asesina de Gustavo Díaz Ordaz, con la que justificó la matanza de Tlatelolco en 1968, a la verdad histórica con la que cínicamente se trató de ocultar el crimen de Estado de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014, hay una gran cantidad de actos represivos y crímenes de Estado. Todo esto bajo el argumento de proteger el Estado de Derecho, proteger la gobernabilidad, el orden público, etcétera. Situación que lamentablemente con los gobiernos de Morena no ha cesado, si bien no en la misma magnitud, pero el hecho real e irrefutable es que la represión, tortura, encarcelamiento injusto, persecución, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y crímenes de Estado continúan cometiéndose desde y por el Estado, en agravio del pueblo organizado y no organizado en México. Hemos hablado que en el caso, por ejemplo, de la detención, desaparición forzada, hay desapariciones forzadas por motivos políticos y por motivos sociales. Las actuales condiciones en las que estamos pasando, sobre todo en estos tiempos de crisis capitalista, implica también que hay presos por motivos políticos, presos por motivos sociales, igual también asesinados por motivos políticos, por motivos sociales. Es decir, que toda esta política de terrorismo de Estado se ejecuta contra todo el pueblo. Con frecuencia escuchamos que gobernantes de los 3 niveles de gobierno y políticos de oficio de toda expresión partidista aluden al Estado de Derecho para justificar el uso de la fuerza pública, sobre todo en momentos de agudización de las protestas populares. Cuando hay represión, cuando el descontento del pueblo es de un grado mayor, es cuando desde las cámaras empresariales, desde la burguesía, el propio Estado se dice: es necesario restablecer el Estado de Derecho, es necesario restablecer el orden, a atacar contra todo lo que impida la gobernabilidad en determinado país o en determinado estado, que prácticamente es la frase con la cual dicen: es necesario reprimir al pueblo. Para ello es necesario hacernos la pregunta: ¿qué es el Estado de Derecho? La vamos a abordar desde dos perspectivas: desde la doctrina jurídica y desde el marxismo. Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, el Estado de Derecho está compuesto por un binomio necesario para mantener la gobernabilidad y el statu quo de un país. Si recordaremos que
Un binomio en matemáticas es una expresión de dos términos. Prácticamente nosotros al decir que el Estado de Derecho es un binomio, quiere decir que se compone de dos partes, de lo que es el Estado como institución y el derecho como conjunto de normas y leyes. Como lo menciona Federico Engels al principio de la ponencia, el Estado es un instrumento de opresión. Es la institución, es el mecanismo por el cual las clases dominantes ejercen el poder político, ejercen el dominio sobre los explotados y oprimidos. De aquí que también el Estado se mantiene en pie a través del derecho, siendo el derecho el que legitima al Estado para ejercer la coerción, persecución y castigo de las conductas que son consideradas como desviaciones del orden social vigente. Es decir, dicha tesis se basa en la supremacía de la ley para ejercer el poder sobre los gobernados. Y es aquí donde entramos a la definición jurídica del Estado de Derecho, la supremacía de la ley. Es aquí sobre lo que se basa Andrés Manuel López Obrador. Nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley, nadie. Al margen de la ley, nada. Que se expresa al fin y al cabo en autoritarismo gubernamental. ¿Pero a favor de quién? Vamos a explicar en un momento más. Desde la doctrina jurídica, para varios estudiosos del derecho del siglo XX y del siglo XIX, el Estado viene a cumplir precisamente una función que es la de ejercer la coerción, ejercer precisamente la dictadura. Aquí la pregunta es: ¿la dictadura de quién? De aquí que el derecho es el que le da precisamente esa legitimidad, concluyendo de esta manera que un Estado no puede existir si no hay leyes que lo justifiquen, que le den un respaldo, que justifiquen que el Estado pueda ejercer esa acción de coerción en contra de los gobernados, podríamos decir entre comillas. De tal definición se advierte con claridad que el Estado de Derecho es el conjunto de leyes que sirven para sostener el régimen burgués, supuestamente democrático. El marco jurídico con el que se justifica todo proceder represivo, autoritario y criminal emanado del aparato represivo del Estado. No existe un derecho ni un Estado al margen de los intereses de las clases sociales. Por consiguiente, el Estado de Derecho tiene carácter de clase. Es un instrumento de sometimiento de Estado en la lucha de clases que se desarrolla como el motor de la historia de la sociedad. Ya entramos ahora a lo que podríamos definir nosotros como la definición marxista del Estado de Derecho. Es innegable la existencia de las clases sociales, o sea, de un pequeño grupo de explotadores que ejercen su dominio y sometimiento sobre una amplia masa de explotados. Desde el surgimiento de estas clases, los explotadores se vieron en la necesidad de crear una institución que les permitiera ejercer la presión política sobre los explotados, surgiendo así el Estado como instrumento de la clase dominante y sobre el cual éste ejerce el poder político. ¿Cuándo surge el Estado? Cuando surgen las clases sociales. ¿Cuándo surgen las clases sociales? Precisamente durante la etapa del esclavismo de la humanidad. En la etapa primitiva no hay Estado, por lo tanto no hay derecho tampoco. Desde el momento en el que surge el Estado, es decir, el poder de los emperadores, de los reyes, de las sociedades antiguas como Roma y Grecia, que eran sociedades esclavistas, surge el derecho precisamente para legitimar el sometimiento contra los explotados y oprimidos, en un primer momento contra los esclavos. Por lo tanto, se constituye el Estado de Derecho en un conjunto de leyes y normas creadas por las clases dominantes para mantener su poder sobre las masas explotadas y oprimidas, permitiéndose a través del Estado ejercer toda acción coercitiva para mantener a salvo los intereses de los explotadores y ejercer la represión contra aquellos grupos, organizaciones, sectores o personalidades considerados desafectos al régimen. Es aquí donde surge la necesidad de un sistema de normas y leyes
con las cuales se pretende ejercer el control sobre la conducta de las personas. En otras palabras, nace el derecho como la manifestación de la voluntad de las clases explotadoras en forma de leyes que deben ser acatadas por los explotados y oprimidos. En la academia o desde la jurisprudencia se dice que el derecho es puro. Eso es una mentira. El derecho tiene una esencia de clase, es lo que decíamos hace un momento. ¿Quién lo ejerce? ¿Para qué lo ejerce? Y en beneficio de quién lo ejerce. De aquí que las leyes siempre han sido de la clase que ejerce el poder. En el caso de las sociedades esclavistas, a favor de los esclavos. En el capitalismo, de la burguesía. Y obviamente que en el socialismo, en favor del proletariado. Dado que en México vivimos bajo un régimen capitalista, entonces existe en nuestro país un Estado de derecho burgués, donde las leyes tienen la función de garantizar mayores condiciones de explotación y opresión del pueblo mexicano, privilegiar los intereses capitalistas sobre las necesidades populares y ejercer la represión en sus diferentes modalidades para contener y acallar el descontento popular. A medida que la crisis capitalista se profundiza y afecta a todas las esferas de la vida económica, política y social, la oligarquía nacional y extranjera demanda un fortalecimiento del Estado de Derecho para mantener el régimen en pie e intentar contener el creciente descontento popular que se materializa principalmente en el aumento de la protesta de parte de diversos sectores como los campesinos, estudiantil, obrero y popular. Cuando el régimen ve en peligro sus intereses, es cuando exigen mayor aplicación del Estado de Derecho. Es decir, exigen mayores condiciones para mantener el poder. Nada más que en estos momentos, la particularidad que enfrentamos en este momento es que el Estado de Derecho mexicano burgués es fortalecido con la aprobación de leyes más lesivas a los derechos humanos, la imposición de la militarización del país que fortalece al Estado policíaco militar y la implementación de medidas de carácter profascista. Un ejemplo de esas medidas de carácter profascista es el constante hostigamiento que tenemos en todo momento aquí en el plantón por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los, podríamos decir, filtros que ponen antes de llegar al Zócalo, estos son anticonstitucionales porque lesionan el derecho de libre tránsito que tenemos los mexicanos. Esas son las medidas de carácter profascista, que en esencia es impedir que el pueblo se manifieste, que el pueblo proteste, tratar de acallar el descontento popular, porque de otra forma, ¿cómo explicaríamos que mientras al pueblo se le niega el derecho a llegar a este primer cuadro de la ciudad capitalina para protestar, en días próximos tenemos aquí ya un escenario gigantesco en donde va a haber un concierto? No hay explicación para ello, más que precisamente utilizar el derecho como forma de opresión. Con el fortalecimiento del Estado de Derecho burgués, la represión contra el pueblo se va incrementando. Ejemplo de ello es la reforma del artículo 533 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación, que criminaliza la protesta en vías públicas. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, que por el simple hecho de protestar, por ejemplo, en una caseta, si el Estado pues desea imponer hasta de 7 a 15 años de prisión. Incluso, tal reforma es más lesiva que la llamada Ley Atenco aprobada durante el mandato de Enrique Peña Nieto. La aprobación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que permite a los militares ejercer la represión y hostigamiento a la población. La figura de la controvertida prisión preventiva oficiosa, que mantiene a luchadores sociales, activistas y gente del pueblo en condición de prisión política o injusta. Vamos a abordar más adelante este tema de la prisión preventiva oficiosa, porque es importante mencionarlo, porque hay muchas personas, desde presos políticos hasta personas utilizadas por las fiscalías como chivos expiatorios o por el simple hecho de cumplir las cifras, que se encuentran incluso años sin recibir sentencia bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa.
Los resultados de la implementación de estas leyes son claros. Las cárceles mexicanas están hacinadas con miles de presos políticos y presos injustamente. Luchadores sociales son perseguidos bajo carpetas de investigación fabricadas. Las Fuerzas Armadas son las ejecutoras de crímenes de lesa humanidad como la detención, desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los cuerpos represivos policíacos y militares y varios escenarios de represión hacia quienes de forma legítima y conforme a derecho exigen solución a sus demandas. En el presente contexto, resalta la discusión sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La función de esta medida es mantener a la persona acusada de algún delito bajo prisión mientras que un juez dicta sentencia. Dicha medida es violatoria de los derechos humanos en tanto que niega el derecho de presunción de inocencia, mantiene a la persona encarcelada sin estar condenada y en los hechos representa una medida inquisitoria, con lo cual se criminaliza, reprime, somete. La figura de la prisión preventiva oficiosa surge a raíz de la última reforma al sistema de justicia penal. Recordemos que bajo el viejo sistema existía la figura del arraigo, la caución, también esta medida con la cual el compañero Higinio fue sometido a prisión desde un primer momento, que ahorita bajo el presente sistema acusatorio oral se le llama vinculación a proceso. Entonces hay una gran diferencia. Antes, con el viejo sistema, solamente yo llegaba, entregaba un documento ante el juez y ya, el juez solamente lo leía y después se definía la sentencia. O incluso había ocasiones en las que el mismo juez actuaba como ministerio público y se convertía en juez y parte. Como agente del Estado, obviamente la condena a los compañeros era inmediata, era segura. Bajo el nuevo sistema de justicia penal, ahí el proceso cambia. Inicio de la investigación, vinculación a proceso, etapa inicial, el juicio, la etapa probatoria, el juicio, la sentencia. Y esta medida de prisión preventiva oficiosa, que supuestamente la ponen para que no se fugue el acusado, tiene el mismo carácter que tanto en el viejo sistema como en el actual. Porque es un hecho que el actual sistema de justicia penal no resuelve, no garantiza justicia. Porque antes, bajo la figura del testigo protegido, entregaba su documento y con ese testigo ya se procedía a encarcelar al compañero. Hoy se fabrican los testigos de diferente manera, se les prepara para que estén en el juicio oral. Entonces, sigue habiendo fabricación de testigos, de pruebas también. El caso del compañero Leobardo Reyes Mesa es una prueba de ello. El compañero estuvo 2 años, 9 meses, 22 días bajo prisión preventiva oficiosa. 1 año, perdón, porque la ley dicta que no puedes estar, después de 2 años no puedes estar bajo esta figura. De lo contrario, se viola la ley, hay violación al debido proceso, lo cual también ocurre. Que recordemos que cuando se trata de un preso político, la ley, si no hay lucha política, la ley pues no tiene mucha validez. Entonces, el maestro Leobardo Reyes Mesa, se le presentaron supuestos testigos, supuestas pruebas. La defensa jurídica comprobó que todo es falso. Pero ¿qué pasa? Los jueces de consigna avalan estas cuestiones, sale en libertad nuestro compañero, pero el gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedoya le mantiene todavía con algunos delitos y recientemente le vuelven a reclasificar los delitos, avalando lo que ya fue discutido, lo que ya fue derrotado de manera jurídica. Y es por eso que todavía permanece la persecución política en contra del compañero, en contra de la compañera Noemia Calle Ríos y en contra del maestro Jorge Ceja Ramos. Por todo esto, esta medida de prisión preventiva oficiosa
es ampliamente repudiada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes critican al gobierno mexicano por mantener vigente esta práctica que mantiene a miles de personas encarceladas injustamente sin estar sentenciadas. Pese a las observaciones de estos organismos, el presidente de la República se empecina en mantener la prisión preventiva oficiosa, justificado que sin ella habría muchos delincuentes en las calles. O sea, de facto criminaliza al pueblo. Si una persona es detenida sin cometer un delito, por el simple hecho de ser detenida, el gobierno federal ya la está tachando de criminal. Ante esta discusión, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán dice que si se aplica la eliminación de esta figura, entonces muchos criminales van a salir. O sea, que todo Michoacán es violador, es secuestrador, somos criminales. Para el Estado, que el que siempre dice que primero los pobres, somos criminales. Debería de cambiarle. Más bien debería de cambiarle que somos criminales, primero los pobres, somos los criminales. Pero es parte del lenguaje con el cual se pretende criminalizar la protesta y el descontento popular. Además, que en su discurso el señor presidente aprovecha para acusar a los defensores de los derechos humanos como parte de los conservadores que se oponen a la mal llamada y falsa, reitero, falsa, porque no hay transformación. Es evidente que dicha medida es violatoria a los derechos humanos, criminaliza al pueblo y es utilizada de manera facciosa desde el poder. Ya que los jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público se amparan en el Estado de Derecho burgués, la represión por vía judicial se ejecuta principalmente a través de carpetas de investigación, juicios amañados, violaciones al debido proceso y negación por consigna de recursos de apelación y juicios de amparo. Las principales víctimas de estas injusticias son los integrantes de organizaciones populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, el magisterio democrático, el normalismo rural y toda expresión organizativa del pueblo que represente para el Estado el enemigo interno, es decir, el pueblo organizado fuera del corporativismo estatal que lucha por mejorar sus condiciones de vida o por una auténtica transformación de la sociedad. Por eso desde este espacio pues realizamos el pronunciamiento de que condenamos también la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque es violatoria, flagrantemente, no hay duda de que viola los derechos humanos, principalmente el derecho de todo mexicano, que también está establecido en la Constitución, en la Carta de los Derechos Humanos, de que tenemos el derecho de presunción de inocencia, porque para el Estado se privilegia lo contrario. Para el Estado eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, y eso hace que las cárceles estén repletas de personas inocentes. Por eso esa figura, claro que debe ser eliminada y debe ser condenada y repudiada. Durante el presente sexenio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias a su gobierno en México existe un auténtico Estado de Derecho, donde se persigue el delito, existe cero tolerancia a la impunidad y no existe el influyentismo para evadir la justicia. Mientras tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sentenció que México ocupa el lugar 116 de 124 países en cuanto a índices de Estado de Derecho. Sobre todo, lo que más le preocupa es el tema de corrupción e inseguridad. Por un lado, el Ejecutivo Federal confiesa abiertamente que su política ha consistido en mantener el régimen burgués a través del Estado de Derecho, lo cual derivó en la intensificación de la represión contra el pueblo, la continuidad del terrorismo de Estado, la militarización del país y el incremento de las víctimas de los crímenes de Estado y lesa humanidad. Asimismo, deja manifiesta la convicción autoritaria de su administración, que se esfuerza en criminalizar la protesta y el descontento popular para así allanar el camino hacia la represión, ya sea por medios descarados o sutiles. Mientras que al pueblo organizado y no organizado
se le criminaliza por el hecho de demandar justicia, libertad, igualdad, educación, alimento, vivienda, educación y salud, consumados criminales de Estado como los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, los exgobernadores como Rubén Figueroa Alcocer, Ulises Ruiz Ortiz, Ángela Aguirre Rivero, Silvano Orioles Conejo, Rutilio Escandón Cadenas, los generales como Salvador Cienfuegos, Enrique Cervantes Ramírez, el policía que quiere ser jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, Omar García Harchuf, que también está implicado y es responsable de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Entre otros muchos criminales de Estado se encuentran gozando de los fueros que les otorga el régimen al cual sirven. Es decir, que estos criminales de Estado, en vez de castigarlos, se les premia con impunidad. El manto de impunidad bajo el cual se cubren políticos de oficio corruptos y criminales de Estado continúa intacto, no ha cambiado eso, pese al discurso demagógico dictado desde Palacio Nacional. Por otro lado, haciendo alusión a esta estadística que saca este organismo del sector privado, los sectores empresariales y la burguesía, que en estos momentos se ven desfavorecidos en sus intereses, reclaman mayor aplicación del Estado de Derecho, o sea, mayor ejecución de la represión hacia el pueblo, que sale cada vez más en masa a las calles a protestar contra el actual régimen político, económico, y a exigir solución a sus demandas. En ese sentido, el argumento, cuando dicen que hay ausencia del Estado de Derecho, es esgrimido para demandar mayor represión y más derramamiento de sangre del pueblo y acallar toda manifestación de protesta de las masas. Mientras en nuestro país el Estado de Derecho burgués se desarrolla de esta manera, la oligarquía internacional pretende imponer la Agenda 2030, que en cuanto al tema de Estado de Derecho se refiere, impulsar el objetivo de construir supuestamente una sociedad pacífica, segura, justa y con respeto a los derechos humanos bajo un Estado de Derecho efectivo y buena gobernanza. Es aquí donde entra lo que se viene difundiendo en las escuelas, desde el nivel básico hasta las universidades, que es la denominada cultura de la paz. ¿En qué consiste? Bueno, en que para llegar a acuerdos tenemos que hacerlo de manera pacífica, que la violencia no resuelve nada, que nosotros somos, tanto gobierno y nosotros, tenemos que poner de nuestra parte, que todo está en el espíritu. Se recorre nuevamente al idealismo para decir nada de violencia. Esto nos recuerda a la vez que los sectores más reaccionarios querían eliminar el himno nacional por considerarlo violento. Es una utopía al fin y al cabo, porque el Estado, por sus propios hechos, demuestra que en que el pueblo se manifiesta pacíficamente, de una u otra forma ejerce violencia. Desde el momento en el que no resuelve las demandas o se niega a dialogar con los sectores movilizados, ya está ejecutando la violencia. Y también el pueblo no se puede quedar inmóvil cuando está siendo objeto de represión o está en peligro la vida, cuando se está en peligro de ser víctima de un crimen de lesa humanidad. Eso de la cultura de la paz, aparte de ser una basofia, es una utopía, pero el objetivo de implementarlo junto con el Estado de Derecho es que en apariencia aparentar progresismo, escondiendo un carácter reaccionario, pues en lo fundamental consiste en anular toda expresión organizativa y de protesta del pueblo por medio del pacifismo burgués, fortalecer más el Estado policíaco militar y los mecanismos judiciales de represión. En fin, la Agenda 2030 tiene como objetivo mantener al régimen burgués, enmascarándolo bajo una careta democrática y humanista. ¿Y quién creen de los candidatos que hoy hay a la presidencia? ¿Quién creen?
que está bajo esta lógica de la Agencia 2030. La persona que aquí estuvo bajo jefe de gobierno, que estuvo impulsando, que presume en estos momentos de tener licenciaturas en materia de ambiente, de medio ambiente. Los dejo de tarea, ya van a encontrar quién es esta persona. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Las condiciones objetivas de miseria, hambre, explotación y opresión de las masas populares traen como consecuencia imparable el incremento de la protesta. La decadencia de la democracia burguesa pone en la mira de la crítica política del pueblo si ésta continúa siendo viable como sistema. La impunidad y la negación de la justicia demuestran que el actual Estado de Derecho burgués solamente es funcional para las clases explotadoras y sus fieles esbirros, y la persistencia de las prácticas represivas y del terrorismo de Estado confirman que no existe transformación alguna, sino la continuidad de un régimen más allá si es neoliberal o no es neoliberal. Sigue siendo régimen capitalista, independientemente de cómo se llame. Para dejar bien en claro tal afirmación, es preciso hacer una breve remembranza de los hechos represivos más significativos en la historia reciente de México. Tenemos la masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el halconazo del 10 de junio del 71 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, durante el sexenio del tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz, quien, para allanar el camino a la represión y los crímenes de Estado cometidos en el 68, expresó, y cito: "Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico". Forjados en la misma escuela priista de gobernar con mano dura, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, en 1995. Resultando de dicho crimen de Estado, 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OXX, asesinados. De igual forma, la masacre de Actial en Chiapas en el 97. La masacre del Charco, municipio de Ayuca de los Libres en Guerrero en 1998. Todos estos crímenes de manufactura de Estado acontecieron durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. La ejecución extrajudicial de la abogada y defensora de derechos humanos Digno Ochoa en 2001 en la Ciudad de México. La represión durante las protestas ante la tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Guadalajara, Jalisco, en el 2004. ¿Qué fue lo que pasó? Los países imperialistas, los representantes de estos estados se reunieron en Guadalajara y pues los estudiantes, el pueblo salieron a protestar contra el imperialismo. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Jalisco? Mandó los cuerpos represivos a los policías y cometió detenciones, torturas y al mismo tiempo también persiguió a muchos de los que se encontraban en esa manifestación. Hoy la realidad no es diferente. Por ejemplo, hace días recientes el gobernador que actualmente está en Jalisco, el señor Alfaro, detuvo a integrantes de un comité de solidaridad por Palestina, que precisamente estaban exigiendo cese al fuego contra Palestina. Por exigir justicia para los palestinos, el gobierno de Jalisco los detuvo de manera arbitraria. Entonces, pareciera a veces que la historia se repite. Continuamos. La violenta represión a militantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra de Salvador Atenco, en el Estado de México en el 2006, en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Los múltiples actos represivos y crímenes de Estado cometidos en Oaxaca en el 2007
en el contexto de las protestas populares, estudiantiles y magisteriales aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, entre ellos la detención y desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en el sexenio federal de Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz como gobernador del estado de Oaxaca. La violenta represión durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en el 2012 en la Ciudad de México. La represión a los estudiantes universitarios de las casas del estudiante y a los normalistas de Michoacán y Guerrero en 2012 y 2013 respectivamente. La desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa en 2014. La represión a jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, en el 2015. La represión a trabajadores de la educación en la comunidad de Asunción, Ochitlán, Oaxaca, en 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La represión a estudiantes de la Normal Rural de Mactumaxá, Chiapas, en el 2021. La desintegración del Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI en Chiapas, consecuencia de la represión de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Morena en Chiapas. Los diversos actos de represión orquestados contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México. La descalificación de la protesta que se hace desde el Ejecutivo a los normalistas de Ayotzinapa. Y agregamos en estos momentos también la ejecución extrajudicial del estudiante de Ayotzinapa, Yankee Rotan, por elementos de la Guardia, de la Policía del Estado, del gobierno de Evelyn Salgado, que también es de Morena, y que también tiene respaldo de parte del gobierno federal. Y contra toda manifestación de crítica al gobierno y la creciente criminalización de la protesta en el gobierno de Michoacán por Morena. Todo esto son pruebas fehacientes de la represión al amparo del Estado de Derecho. Es política de Estado transeccional en México. Por eso, independientemente de quién ocupe la silla presidencial para el próximo sexenio, no cabe duda que conducirá a nuestro país bajo esta misma visión y lógica. Para la burguesía está claro que si no se intensifica la represión hacia el pueblo, no podrá mantener su dominio de clase sobre él. Recordemos, nos encontramos ante una crisis estructural del capitalismo a nivel internacional, que en México genera una condición de crisis política. ¿Cómo se manifiesta esta crisis política? Un ejemplo de ello: Andrés Manuel López Obrador se presume que estuvo por más del 50% de votos y que por eso es presidente. Pero eso no es así. De todo el padrón electoral, solamente votó la mitad. De esa mitad, esa otra mitad votó por López Obrador. Es decir, que la abstención electoral, que sigue siendo desde el lenguaje de aquí del Estado mexicano, un rival a vencer. La abstención electoral es crítica contra el sistema político mexicano, porque no garantiza los intereses del pueblo. Y debido a que ya cada vez es más evidente que pierde credibilidad, como dice Lenin, que la democracia burguesa es solamente una estafa para invocar al proletariado, entonces se ven en la necesidad de mantener a los militares en las calles, de imponer leyes más represoras para encarcelar a los luchadores sociales, a todo aquel que se oponga a los dictámenes del gobierno. Con la aprobación de las reformas de este sexenio en materia laboral, de seguridad pública, educativa, entre otras, la presente administración federal ha fortalecido el Estado de Derecho burgués, dotándolo de medios y elementos jurídicos más represivos e inquisitorios, con lo que se pretende asegurar el statu quo capitalista imperante, imponer el pacifismo burgués y la continuidad de un régimen explotador y opresor. El día de ayer, escuchando los testimonios, cuando se retiene el salario de un trabajador por exigir, por ejemplo, aumento salarial, pues es represión.
Ejercer órdenes judiciales contra estudiantes, contra maestros, eso es parte de la represión, es parte del Estado de Derecho. Si nosotros, por ejemplo, en materia laboral, vemos la Ley Federal del Trabajo, la última que aprobó el gobierno federal, es muy lesiva para el derecho de huelga, porque es muy estricta para que se cumplan los requisitos para que una huelga sea declarada legal. Si una huelga es declarada ilegal, pues viene la represión. O sea, en cuanto al Estado de Derecho, en diferentes ramas, está fortalecido para ejercer la represión contra el pueblo. Del carácter punitivo inquisitorio del Estado de Derecho burgués, también da cuenta el caso del compañero profesor de educación indígena, Leobardo Reyes Mesa, a quien se persigue ahora desde lo federal por delitos que nunca cometió. Fue víctima de una maquinación incriminatoria urdida por el nefasto y represor gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien busca una senaduría, para agregar, continuada por la actual administración de Morena. En este caso al compañero Leobardo se le fabricó una carpeta de investigación a través de falsos testigos, rumores mediáticos y acusaciones infundadas de una empresa de valores privadas. La represión y persecución y prisión por motivos políticos mediante el Estado de Derecho burgués es una realidad imperante en los gobiernos de Morena. Ejemplo claro de ello es que el compañero indígena preso político, Higinio Bustos Navarro, a quien la administración de Morena, presidida por Cuitlava García Jiménez en Veracruz, la encarceló a través de acusaciones que se desprenden de un expediente que data desde los tiempos del criminal de cuello blanco, Genaro García Luna, quien armó un expediente incriminatorio a través de testigos protegidos, falsas declaraciones y tergiversación de los hechos. Para quienes luchamos por la defensa de nuestros derechos humanos, laborales y constitucionales, por la solución de nuestras demandas políticas y económicas, por justicia, por libertad, por presentación y por el socialismo en México, está claro que el Estado de Derecho en México es burgués y tiene un carácter de clase. Por consiguiente, los derechos y libertades no se mendigan, se exigen y conquistan a través de la lucha organizada por medios independientes de los partidos políticos y electoreros y del Estado. Y aquí varios oportunistas a través de la historia han hecho la pregunta, bueno, ¿cómo es que condenas a los derechos que tenemos en la Constitución, pero al mismo tiempo los estás exigiendo? Bueno, pues es que nuestra Constitución también surge de la lucha armada de los mexicanos durante el periodo de 1910 a 1917, logrando conquistas. Algunas partes de las leyes de la Constitución, como el artículo 4 constitucional, son los intereses del pueblo, que han sido impuestos en papel a través de la lucha popular, estudiantil, campesina, indígena, es decir, los intereses del pueblo ahí están plasmados. Y obviamente que los vamos a defender y vamos a seguir luchando por más. Eso no se renuncia, porque los derechos como la salud y la educación son lo que nos corresponden para tener dignidad humana y libertad como seres humanos. Ante un Estado de Derecho burgués cada vez más fortalecido, se hace necesario que el pueblo apoye, impulse y fortalezca la organización popular independiente. Desde nuestra humilde trinchera de lucha, consideramos que la lucha por el socialismo es alternativa real para los oprimidos y explotados ante un Estado de Derecho burgués que criminaliza la protesta e impondera los intereses empresariales. He aquí la alternativa. Frente a estos tiempos de veda electoral, en donde los viejos y nuevos políticos de oficio se están dando baños de pueblo, no tenemos que olvidar que quienes hoy tocan nuestras puertas, mañana son los que avalan el Estado de Derecho burgués, son los que lo fortalecen y lo impulsan. Por lo tanto, tarde o temprano se convierten en verdugos del pueblo. Por lo tanto, no está en la democracia burguesa, en la participación electoral, la alternativa para resolver nuestras demandas. Está en la organización independiente. Está en la lucha por el socialismo, compañeros.
por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, República Mexicana, abril de 2024. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la participación del compañero Jesús Camargo del estado de Michoacán, en donde pues toca el tema acerca del Estado de Derecho. Lo ha definido como un Estado de Derecho burgués y que defiende los intereses de la burguesía a través de la imposición de las leyes, de la supremacía de la ley. Decía que al final expresan el autoritarismo gubernamental y pues es a través de estas instituciones que se imponen estos intereses para garantizar el régimen actual, en este caso el régimen burgués, y que al final se expresan en violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que la alternativa lo plantea como parte de la superación de todo este estado de cosas establecidas a través de la lucha independiente. A continuación tenemos la participación de compañero Roberto Mendoza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos en el año 2007 en el estado de Oaxaca, y que se le está dando seguimiento en este sentido. Entonces tenemos la participación del compañero para abordar otro de los temas importantes, en este caso acerca de la tortura y tratos crueles como prácticas criminales contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Buenas tardes al pueblo que nos escucha a través de este aparato de sonido. Recordar que hoy el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo estamos en un plantón indefinido, y que en este contexto, en este marco también del Día Internacional del Preso Político, que fue ayer 17 de abril, iniciamos una serie de conferencias para hablar acerca de la situación actual, del contexto, que nos permita comprender también la situación política en el país, particularmente el trato, la política del gobierno actual en torno al movimiento popular en el país, y en particular al movimiento independiente del cual somos parte de este proyecto, el Movimiento Democrático Independiente, que en este sexenio precisamente ya comentaba el compañero, la ley burguesa, ese Estado de Derecho burgués, está enseñado en contra nuestra a través de las instituciones, a través de la Fiscalía General de los estados, por ejemplo, de Chiapas, Michoacán, Veracruz, y en ese sentido pues es que hasta la fecha tenemos un compañero en esa condición de preso por motivos políticos, y que en este marco pues también exigimos su libertad, precisamente porque somos hoy objeto de la represión, y no solo de un acto represivo, no una violación a los derechos humanos, sino de graves violaciones a los derechos humanos. En este caso hablamos de la desaparición forzada, de la tortura, por ejemplo, de la ejecución extrajudicial en contra de compañeros integrantes del FNLS. Entonces vamos a darle lectura a este documento. Ciudad de México, a 18 de abril de 2024. Tortura y tratos
crueles como prácticas criminales contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. La tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos son considerados graves violaciones a los derechos humanos que son utilizados como método de investigación en gobiernos antipopulares y autoritarios o profascistas. Son parte de la política de gobierno contra aquellos que realizan crítica política al régimen. Este crimen de lesa humanidad con el cual se pretende infringir el mayor daño físico o psicológico a la víctima pretende obtener información deseada por el Estado a través de los victimarios para arrancar confesiones autoincriminatorias y elaborar carpetas de investigación a modo como el caso de varios compañeros integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, del que ya hacíamos referencia. En Chiapas se presenta el caso del compañero Javier González Díaz, Armando González, Venturino Torres, Asunción Gómez, el compañero Leobardo Reyes Mesa, todos estos expresos políticos, y que forma parte en este caso de este crimen de lesa humanidad, la tortura, como una práctica criminal materializada finalmente por agentes del Estado, no por algún otro individuo aislado de estas estructuras del Estado mexicano. Los organismos internacionales de derechos humanos consideran la tortura como un crimen de lesa humanidad, es decir, una grave violación a los derechos humanos. A pesar de que el Estado ha firmado y ratificado los tratados en esta materia, se comete, no se evita ni sanciona, no se persigue. Por tanto, al ser un crimen que no prescribe, los gobiernos en turno son corresponsables, deben garantizar el acceso a la justicia, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de esta práctica profascista, o fascista en este caso. Hemos insistido en nuestras denuncias la situación de la tortura contra varios compañeros. Sin embargo, el gobierno federal, el actual, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, niega la existencia de estos crímenes y también la existencia de los presos políticos en el país. Sin embargo, también ayer dimos testimonio de varios compañeros que son expresos políticos, pero también perseguidos políticos, que son esos testimonios que dan cuenta de la existencia de presos políticos en el país y a la vez la propia tortura. Como método de investigación, la tortura busca arrancar de la víctima información de interés para el victimario y el Estado en general, una práctica que incrimina y criminaliza a aquel que realiza crítica política al régimen. En el proceso se anula todo derecho humano a ser sujeto de derecho en el aspecto político y jurídico. La existencia de la víctima queda al amparo de la decisión política de sus verdugos. El crimen en cuestión no es un hecho aislado producto del temperamento de un mal agente de Estado, sino política institucionalizada que cumple la función de método de investigación practicada por agentes especializados para infringir el mayor daño físico y psicológico posible, incluso daños irreversibles que afectan no solo a la víctima, sino a la familia, su entorno laboral y la lucha si se es parte del pueblo organizado. El Estado mexicano sistematiza esta práctica para socavar la dignidad del ser humano, activista, defensor de los derechos humanos, luchador social o revolucionario. Con estos métodos se intenta desquebrajar la voluntad de lucha de un sujeto organizado con la finalidad de orillarlo a renunciar a la causa justa y legítima que lo motive a organizarse y protestar. De la tortura se elaboran expedientes incriminatorios para justificar detenciones arbitrarias, cometer ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Este hecho ya lo comentaban los compañeros el día de ayer, el caso particular pues de nuestros compañeros expresos políticos, que si bien no todos fueron víctimas de la tortura, eso no significa que no sea una política, no sea una práctica actual en este gobierno.
Las instituciones de procuración de justicia y sus agentes tienden al menosprecio, la denigración humana, máxima cuando existe pertenencia e identidad en un pueblo organizado, práctica que es materializada en cárceles legales o mazmorras clandestinas. La mayoría de los presos políticos son objeto de tortura en manos de agentes policíacos o militares. Se abstrae una conclusión: la tortura es política y práctica criminal independientemente del gobierno en turno. Este método de investigación persiste en el actual sexenio, no es erradicado a pesar del discurso gubernamental de respeto a los derechos humanos. Como integrantes del FNLS se ha ejercido la prisión por motivos políticos y la tortura en distintas administraciones sin que el actual sea la excepción. De manera particular en Chiapas tuvimos presos políticos que vivieron la tortura en los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido Verde Ecologista de México, con la venia del gobierno federal administrado por el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido Revolucionario Institucional. Situación que se repite con el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en ambos niveles de gobierno. Al respecto podemos compartir el caso de nuestros compañeros expresos políticos, Javier González Díaz, víctima de la desaparición forzada el 17 de julio de 2019, 2 días después puesto en prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, CERS número 5, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se le mantuvo en cárceles clandestinas en el pueblo de Soyatitán y municipio de Teopisca, donde fue objeto de la tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Por esta razón, el director del CERS número 5 evitó recibirlo de forma inmediata, pero se sobrepuso la orden de mandos superiores. La enfermería de este centro penitenciario levantó los datos médicos que deja testimonio de la condición física durante su ingreso. A él le aplicaron el método de tortura conocido en el argot criminal como el teléfono, que consiste en golpes con la palma de la mano a la altura del oído, la amenaza de asfixiarlo con una bolsa de plástico y ahogarlo en agua. Ese es el testimonio que escuchábamos de parte del compañero Javier González el día de ayer, justamente para compartirnos y dar cuenta con el testimonio vivo de la tortura en el país. Si cometieron esta grave violación a los derechos humanos en contra del compañero Javier y Armando, que en un momento vamos a comentar acerca de él, no solamente es en contra nuestra, ¿verdad? También hay casos en varias regiones del país que en este contexto de represión, aunque demagógicamente el gobierno federal niegue su propia existencia, en los hechos esto es lo que nosotros como organización somos víctimas. La experiencia de nuestro compañero al aplicarle el método de tortura deja escollos en su propia salud. Y este es un ejemplo que no se puede considerar como un hecho aislado, sino una política de gobierno a integrantes del pueblo organizado, fuera de los marcos corporativos del Estado, y ejercer crítica política contra el régimen. La escalada represiva contra el FNLS a nivel nacional significó la materialización de detenciones arbitrarias en Chiapas, Michoacán y Veracruz. La segunda detención arbitraria fue la del compañero Armando Hernández, detenido y sometido por agentes encapuchados después de salir de su trabajo en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo. Posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde le propician la tortura, lo inmovilizan, lo asfixian con una bolsa de plástico y luego le ponen un trapo húmedo sobre el rostro para ahogarlo en agua. Horas después lo trasladan al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, también conocido como El Amate, en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Este es el fragmento de su testimonio.
Me trasladaron sin saber dónde porque me cubrieron el rostro con mi playera en un cuarto oscuro. Allí me amarran los pies y las manos pegadas a las costillas. No podía moverme. Me avientan al suelo. En esa posición me tiraron agua en la cara para sofocarme mientras me interrogaban. Luego me mostraron fotos para que yo les dijera si conocía a esas personas. Me pedían que hiciera una llamada a mi hermano. Todo esto duró como media hora bajo constantes amenazas de muerte. Javier y Armando son expresos políticos. Su detención arbitraria fue en la gestión de Jorge Luis Llave Abarca, hoy ex fiscal del estado de Chiapas, uno de los funcionarios que hoy ondean las banderas del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, al igual que como ejemplo de esta impunidad que prevalece con políticos de oficio y que no se les castiga, no se les persigue, ya sea por desfalcos millonarios, como el caso de Manuel Velasco Cuello, quien fue una de las corcholatas para elegir al candidato de Morena a la presidencia nacional para este sexenio. Lo mismo pasa con Jorge Luis Llave Abarca. Se le premia, como ya decía el compañero, se le premia a los políticos de oficio, a los criminales de Estado. Para ellos hay impunidad, para ellos hay inmunidad. No así contra quienes ejercemos la crítica política. Este político de oficio que erigió su carrera con la sangre del pueblo chapaneco para sostenerse como representante del poder burgués. Para este caso existen testimonios de campesinos, activistas y luchadores sociales que sobrevivieron o murieron en el potro de la tortura en manos de este sujeto, es decir, de Jorge Luis Llave Abarca. Con este antecedente tiene lugar en el escaño político de la Cuarta Transformación. El discurso de respeto a los derechos humanos de parte del gobierno mexicano no encuentra respaldo con la realidad. La represión y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos adquiere sus propios matices en esta administración, que intenta silenciar y negar como dé lugar estas graves violaciones a los derechos humanos. La tortura, los tratos crueles y degradantes, como hemos dicho, no son casos aislados o prácticas añejas de gobiernos neoliberales, como dice el gobierno actual, sino de un Estado donde impera el Estado de Derecho burgués, donde impera un Estado capitalista que explota y oprime al pueblo trabajador. En este sentido, allí donde se imponen por la vía de la democracia burguesa los gobiernos antipopulares o autoritarios, es una realidad que impera contra elementos del pueblo organizado, es decir, donde existen estos gobiernos con estas características, se dan casos de tortura, se da la represión, se da la desaparición forzada y por supuesto todo esto bajo un contexto de un Estado de derecho burgués, pero también un Estado de derecho burgués que legaliza el Estado policíaco militar. Otro ejemplo es en el estado de Veracruz, con el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez. Torturaron y ejecutaron a nuestro compañero Gregorio de la Cruz, a él le arrancaron los pómulos, le quitaron parte del cuero cabelludo, lo hirieron con una arma punzocortante en todo el cuerpo y le cortaron la garganta. Cuitláhuac García, gobierno de Veracruz, sostuvo que fue una pelea entre borrachos, pero finalmente es un deslinde que lleva implícita su propia responsabilidad como gobierno, en particular la responsabilidad de las estructuras policíaco-militares. Un crimen que buscó infundir el miedo entre los compañeros, sembrar el terror que conlleva la intención de inhibir la exigencia de libertad del preso político Higinio Bustos Navarro y, por ende, la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, quien desde hace años hemos hecho actividades
para que se castiguen los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad. La tortura es parte de la esencia de la opresión del poder burgués contra el pueblo y sus organizaciones. No hay agente policíaco militar que sea ajeno a la práctica de los tratos crueles, degradantes e inhumanos. Es parte de su adiestramiento y educación someter con distintos métodos coercitivos al pueblo organizado. Por cada crimen de Estado priva la impunidad e indolencia gubernamental. La denuncia que realiza el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo son enviados al archivo muerto para garantizar la impunidad sobre los responsables materiales e intelectuales. Tanto así que de los casos que hemos hecho mención, no existe ningún avance en las carpetas de investigación para dar con el responsable de estos crímenes, sea por la prisión por motivos políticos, porque existen responsables, sea porque en este caso, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos políticos, la desaparición forzada, no hay avances en este caso. Tanto así que a nivel nacional, sin hablar exclusivamente de nuestros casos, a nivel nacional no hay en el país un caso donde los responsables materiales e intelectuales estén encarcelados o enjuiciados. El caso también de los normalistas, por ejemplo, que también prevalece la impunidad, también prevalece la inmunidad para los responsables materiales, pero principalmente de los altos mandos policíacos y militares. El objetivo de los verdugos es sofocar la exigencia de justicia para el pueblo trabajador, minar su voluntad de organización y lucha por mejores condiciones de existencia para el conjunto de la clase proletaria. Los casos que denunciamos no son una ocurrencia, no son una invención, ¿verdad? Como lo han pretendido a través de los medios, a través de la afirmación de los políticos de oficio, hacer creer a la opinión pública que nuestra movilización, nuestras actividades políticas no tienen fundamento, que no tienen razón de ser, ¿verdad? Porque dice el gobierno federal que todo esto son responsabilidad de los gobiernos anteriores, es decir, del gobierno del PRI y del PAN, cuando esto son hechos del presente, cuando la impunidad son hechos del presente. Recordemos que en el caso de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, y está por cumplirse 17 años de impunidad, y sin embargo este gobierno, el gobierno que sí dice ser un gobierno del pueblo, no hace nada también por garantizar la presentación con vida de los revolucionarios y por ende el castigo a los altos mandos policíacos militares, en este caso de Gabriel Edmundo. Entonces, finalmente, nuestras denuncias no son una ocurrencia, no son una invención nuestra, o porque estemos aquí para hacer ruido contra el gobierno actual, sino porque ellos son responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en este sexenio, pero también corresponsables de otros casos, de otros crímenes de sexenios anteriores. Es una consecuencia finalmente de una política antipopular y autoritaria que deja una estela de víctimas a nivel nacional contra el movimiento particular y contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hablamos en este caso de compañeros que han sido víctimas de asesinato político, el compañero Héctor Santis, el compañero Humberto Morales, un niño de 13 años, el compañero Ramiro Rodríguez de la comunidad del Carrizal, estos tres de la comunidad del Carrizal que han sido víctimas de asesinato político y ejecución extrajudicial a través de grupos paramilitares. Pero también recordemos que los grupos paramilitares actúan por el consentimiento o la aquiescencia de los gobiernos en turno.
está el asesinato también de nuestro compañero Efraín Espinosa, el compañero Mario Alberto, Víctor Alfonso, todos estos en Chiapas, la desaparición del compañero Fidencio Gómez Santis, la detención arbitraria del compañero Leobardo Reyes Mesa, pero que también en Michoacán hemos tenido compañeros que han sido víctimas de asesinatos políticos en sexenios pasados o de desaparición forzada en sexenios pasados, que no han sido enjuiciados, no han sido castigados los responsables materiales e intelectuales, y no han sido castigados porque finalmente el Estado es el responsable. Luchamos finalmente con los gobiernos en turno que representan los intereses de la clase en el poder. Por tanto, ya decía el compañero, el Estado pasa a ser ese instrumento de opresión en contra del pueblo trabajador en general, y en particular pues la denuncia que hacemos es en contra de las organizaciones de carácter independiente. En este sentido es que exigimos el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes cometidos en contra nuestra, y que nos vamos a mantener en lo que dure. También la exigencia de libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, y por ende la propia exigencia de justicia para los casos de tortura y desaparición forzada del que hemos sido víctimas integrantes del Frente Nacional. Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos! Ni perdón ni olvido, ¡castigo a los asesinos! Ni perdón ni olvido, ¡castigo a los asesinos! Presos políticos, ¡libertad! Presos políticos, ¡libertad! Libertad, libertad. ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡libertad! ¡A los presos por luchar! Pues de esta manera ha presentado la ponencia el compañero integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que aborda acerca de la tortura como método de investigación para arrancar declaraciones y así incriminar a los integrantes del FNLS en este caso, y pone expone los casos de los integrantes del FNLS, el caso del compañero Javier González Díaz, Armando, en este caso también del compañero Gregorio, y todos los que han sido expuestos a lo largo de estas jornadas de lucha, que significa entonces que esta práctica persiste en este sexenio, a pesar de que se niegue que hay prácticas de tortura. Los casos están expuestos y de esta manera se aborda. Son temas que se han abordado para la discusión, para el análisis, y que es parte de esta realidad que viven los sectores populares, estudiantil, magisterial, campesino, indígena, el obrero, que son víctimas, decía el compañero, del Estado de Derecho que se impone, y esa es parte también de esta política de los gobiernos, de los distintos gobiernos que han estado en el Ejecutivo Federal, y que en la actualidad no hay diferencia en este sentido de la aplicación del Estado de Derecho burgués, y como señala en el otro tema, el método de la tortura en este sexenio. Y eso como parte de lo que podemos rescatar de lo que han abordado. Por supuesto, en estas ponencias está ampliada la información y sobre todo la
posición política, el análisis acerca de estos temas que tienen que ver con esta realidad. En este sentido también está con nosotros la compañera licenciada Noemia Calle Ríos, perseguida política por el gobierno de Michoacán, que esta vez va a abordar una denuncia acerca de, o en el marco de este día de internacional del preso político que se conmemora el 17 de abril, y que a raíz de esta conmemoración de la fecha iniciamos esta serie de conferencias que van a estar, o que vamos a estar realizando hasta el día 24, y en esta ocasión está la compañera para compartir una denuncia de esta misma represión que se ejerce en contra del pueblo organizado. Buenas tardes, compañeros, y a las personas que hoy nos escuchan. Voy a compartir esta denuncia y a la vez testimonio de la revolucionaria Carmen Villalba, quien ella se encuentra presa por motivos políticos en el país de Paraguay, y que estaba programada la participación de ella en esta serie de conferencias políticas. Sin embargo, por la represión que hoy vive su familia, por el hostigamiento, la persecución política que también viven sus familiares, no pudo estar con nosotros, pero voy a dar lectura, voy a compartir lo que también ella nos ha compartido. Libertad para Carmen Villalba. La serie de casos que presentamos aquí dan cuenta de una continuidad donde prima la lógica del terrorismo por parte del Estado paraguayo y su consecuente construcción de impunidad. Más aún considera que el Estado paraguayo no investiga, no juzga ni condena a sus represores desde tiempos de la dictadura, sino que les garantiza impunidad y premia a los funcionarios que más ensañamiento imprimen. Se trata de más de 20 años en los cuales la familia Villalba ha sido objeto de prácticas tan deleznables como ilegales, tales como la prisión política, el hostigamiento, la violencia de género, la migración obligada por la persecución política, el infanticidio y la desaparición forzada. Todo esto acompañado de campañas de miedo y discursos de odio desde los mismos poderes que debieran garantizar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales a los cuales la República de Paraguay suscribe. Hablamos de Carmen y Laura Villalba, presas políticas en distintas cárceles, a quienes prohíben estar juntas en un mismo establecimiento penitenciario pese a su vínculo de hermanas, sometidas a regímenes especiales de vigilancia extrema, sin ninguna circunstancia legal que lo amerite y que vulnera sus derechos de estancia en las mismas. Asimismo, en el caso concreto de Carmen Villalba, denunciamos el carácter ilegal de su prisión tras haber compurgado su condena. Hablamos de Néstor Alcides Oviedo Villalba, niño paraguayo que debió partir al exilio y en ese tránsito de huida forzosa fue asesinado en Clorinda, Argentina, a 200 metros de la frontera con Puerto Elsa, Paraguay. Hablamos de Lilian María Villalba Ayala y María Carmen Villalba Ayala, niñas de origen argentino que se encontraban visitando a su familia en Paraguay y que fueron cruelmente abusadas, torturadas y asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército de Paraguay, en lo que el entonces presidente Mario Abdo Benítez calificó como un operativo exitoso. Hablamos de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida como Lichita, niña de origen paraguayo que a sus 4 años de edad debió huir de su país asentándose junto a parte de su familia en Misiones, Argentina, y que encontrándose junto a familiares de visita en Paraguay y en las mismas circunstancias que las niñas anteriormente mencionadas, fue secuestrada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, siendo desde entonces víctima de desaparición forzada. Hablamos también de la criminalización y hostigamiento de las que han sido objetivo las misiones humanitarias internacionales de visibilización y búsqueda de Lichita en territorio paraguayo. El presente dossier tiene por finalidad demostrar
apoyándose en la descripción de los hechos y en documentos legales, como el Estado paraguayo en sus distintas instancias y a través de diversas maniobras ha cometido y comete una serie de injusticias con total impunidad en clave genocida. Debe entenderse en este sentido nuestro total compromiso en la construcción de memoria, verdad y justicia. Se trata de un auténtico acto de fe colectiva en pos de la solidaridad internacional y la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Los casos que aquí presentamos no pueden entenderse fuera de un marcado y declarado estado de situación sostenido en la República de Paraguay y a lo largo de muchas décadas. Con esto queremos señalar que no se trata de casos aislados ni de anomalías, sino que representan más bien puntos álgidos del despliegue del aparato represivo estatal paraguayo, lo cual calificamos sin ambajes como terrorismo de Estado. Carmen María Villalba Ayala, en adelante Carmen Villalba, es una presa política del Estado paraguayo. La calificación de presa política está dada por varias razones que no dejan lugar a duda. En principio, se trata de un miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo, en adelante EPP, organización político-militar de carácter revolucionario de ideología comunista, el cual era el brazo armado del Partido Patria Libre hasta la extinción de este último. Carmen Villalba fue detenida en un operativo militar en 2003 y luego enjuiciada, siendo condenada a 15 años más 3 años adicionales por una medida cautelar interpuesta por el Estado. Al año siguiente protagonizó una fuga, siendo recapturada a la semana. Los primeros años de su condena transcurrieron en la cárcel de la agrupación especializada de la policía, siendo la única mujer allí, ya que sus instalaciones están habitadas únicamente para reclusos varones. Luego fue trasladada a la cárcel de Buen Pastor, cita en la ciudad de Asunción, en el año 2018, recurriendo a una serie de subterfugios ilegales e ilegítimos y contrariando las normas más elementales del derecho penal nacional e internacional, contrariando la propia Carta Magna de Paraguay, que reconoce con fuerza constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Carmen Villalba fue enjuiciada y condenada a 17 años al serle reactivada la causa de 2004, causa que no solo es ilegal debido a estar prescrita, sino que fue cambiada su carátula de resistencia a tentativa de homicidio sin fundamento alguno. Su familia ha sufrido persecuciones de todo tipo, lo cual devino en el exilio forzoso de gran parte de esta, incluidas sus niñeces, y debieron huir a Argentina. El 30 de mayo de 2010, un hombre roció con un veneno tóxico a Néstor Alcides Oviedo Villalba, de entonces 12 años de edad, hijo de Carmen Villalba y Alcides Omar Oviedo Brites, también preso político en Paraguay, en Clorinda, provincia de Formosa, República Argentina, a 200 metros del puerto Elsa, Paraguay. El niño, con las pocas fuerzas con que contaba, producto de este atentado, se trasladó a su casa, donde finalmente moriría. Este hecho no solo nunca fue juzgado, sino ni siquiera investigado por las autoridades. Un hecho de los tantos que denota la impunidad sin fronteras y los alcances de un poder represivo con un alto despliegue extraterritorial. Este provocó que la familia que se encontraba en la Argentina una vez más debiera trasladarse para no correr igual suerte por diferentes territorios, esta vez anclando en la provincia de Misiones. Allí, no sin inconvenientes, pudieron llevar una vida familiar medianamente normal, aunque sufriendo el desarraigo de su tierra natal, tanto los adultos como las infancias. En Argentina, además de las niñeces de origen paraguayo, nacieron criaturas en suelo argentino. Entre ellos se encontraban Lilian Mariana Villalba Ayala y María Carmen Villalba Ayala, en adelante Lilian Mariana y María Carmen, quienes junto a sus primas mellizas paraguayas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, en adelante Lichita por su sobrenombre, y Tamara Anaí Oviedo Villalba, en adelante Anita, hijas de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo
y hermanas del difunto Néstor Oviedo Villalba crecieron, iban a la escuela y desarrollaban una vida acorde a sus respectivas edades. En el año 2020, la familia que se encontraba en Argentina resolvió viajar a Paraguay a visitar y conocer familiares. No era la primera vez que viajaban, ni la primera que habían tenido contacto. Nada legal impedía a la familia recorrer territorio paraguayo. Las niñas Lilian Mariana y María Carmen, junto con sus primas Lichita, Anita y Tania Tamara Villalba Ayala, en adelante Tania, viajaban bajo la tutela de Laura Villalba Ayala, hermana de Carmen Villalba, tía de las niñas. El 2 de septiembre de 2020 se encontraban junto a sus familiares en un campamento en las cercanías de Cerro Guazú, Amambay, cuando un comando de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Paraguayo atacó al grupo e hirió a Lilian Mariana, María Carmen y Lichita. En los casos de Lilian Mariana y María Carmen fueron aprehendidas, abusadas sexualmente, torturadas y mutiladas. Las niñas contaban con 11 años de edad. Como si fuera poco, y para que no queden dudas de la responsabilidad político-militar, los cadáveres de las niñas fueron presentados con falsos uniformes guerrilleros del EPP en un gran despliegue mediático encabezado por el entonces presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien públicamente felicitó a las fuerzas de tarea conjunta y para colmo sostuvo que las menores tenían 16 y 17 años. Luego fueron sepultadas como NN en un cementerio hasta que la familia pudo recobrar sus cuerpos. Tras el desbande producido de las personas que se encontraban en el campamento, producto de la huida ante el ataque de las fuerzas de tarea conjunta, Lichita, su hermana Anita, su prima Tania y su tía Laura logran guarecerse. Ante el paso del tiempo y la amenaza constante de las fuerzas de tarea conjunta, Anita y Tania deciden ir a buscar agua y comida y ayuda de alguna clase para poder asistir a Lichita debido a una herida de proyectil en su pie izquierdo. Laura se quedó con ella. Anita y Tania debieron soportar toda clase de inclemencias, no solo la falta de agua y alimento, sino también los disparos de las fuerzas de tarea conjunta que les llegaban del refilón. Tras varios días se perdieron. En cierto momento cruzaron la frontera con Argentina. Laura decidió ir a buscarlas, dejando momentáneamente a Lichita sola, pero bien guarecida. El 30 de noviembre de 2020, Lichita, de entonces 14 años de edad, fue secuestrada por las fuerzas de tarea conjunta. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Testimonios coinciden en señalar que se la llevaron con vida, incapaz de correr, ya que en ese momento solo podía gatear producto de la herida. Laura Villalba sería capturada el 23 de diciembre después por las fuerzas de tarea conjunta. Hoy se encuentra en prisión a la espera de juicio por falta de cuidados y por terrorismo. No solo ha transcurrido en demasía el tiempo prudencial para que una persona sin condena esté detenida, sino que el propio Estado paraguayo la acusa de lo que el mismo Estado ha realizado. Un contrasentido jurídico y ético por donde se le observe. En julio de 2021, una misión humanitaria internacional compuesta por referentes de diversos organismos de derechos humanos, culturales, sociales, gremiales y políticos arribó a Paraguay. Su objetivo era apoyar a Carmen y a Laura y contribuir a la búsqueda de Lichita. El grupo fue hostigado desde un comienzo, debiendo soportar amenazas verbales y de arma larga, demoras, pese a que tenía el estatus de profesionales en derechos humanos otorgado por la propia Dirección Nacional de Migración. En cierto momento fueron expulsados del país, obligándoles a arribar a un avión sin informarles ni el motivo ni el destino, y que finalmente los dejaría en territorio argentino. La situación jurídica actual de los casos de Carmen Villalba y su hija Lichita puede ser únicamente catalogada como vergonzante. La República del Paraguay no ha dado muestras reales en ningún momento de seguir los procedimientos penales correspondientes. En el caso de Carmen y en el de Lichita, no ha investigado un ápice pese a 3 recomendaciones de las Naciones Unidas.
Cabe señalar que el propio Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha reiterado la solicitud ante la Fiscalía General Paraguaya que cambie la carátula de trata de personas a desaparición forzada y consecuentemente sea trasladada su causa de una a otra fiscalía especializada. El propio comité asimismo presentó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran que la familia de Lichita pueda participar activamente de su búsqueda y sea garantizada su seguridad. En suma, se trata de una concatenación de hechos aberrantes, entre los que podemos destacar la violencia institucional, la criminalización y persecución ideológica política, la violencia de género, el infanticidio y la desaparición forzada de una niña. Todo por parte de un Estado que forma parte de diversos organismos internacionales y que suscribe a sus reglamentos. Para finalizar, no dudamos en afirmar que estos casos tienen un origen y una finalidad política. Es además el reflejo de una sociedad que, pese a adscribir a un sistema republicano y democrático, se encuentra ceñido a lo más oscuro del terrorismo de Estado, aplicado contra una familia concreta en la actualidad. No se trata entonces de casualidades, sino de una política dirigida desde las altas esferas estatales, que no le tiembla el pulso al momento de retener ilegalmente a personas adultas y de asesinar y desaparecer niñeces. Esto es incompatible no solo con los 35 años de democracia sostenida en Paraguay, sino también con el más mínimo sentido ético y humano. La comunidad internacional debe dar cuenta de esto e instar a que se cumplimenten con la mayor observancia todas las reglamentaciones por parte del Paraguay y en relación a estos casos tan caros para ese país y para todas las personas conmovidas por tan aberrantes sucesos. Presos políticos, libertad, libertad inmediata e incondicional para Carmen Villalba, libertad inmediata e incondicional para Laura Villalba, presentación con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, alto a la persecución contra la familia Villalba. Esto es la denuncia que hacemos y que también nosotros pues nos solidarizamos en la exigencia de libertad inmediata e incondicional para Laura Villalba, para Carmen Villalba y para muchos otros presos políticos que también son revolucionarios y que se encuentran en esta situación, que los diferentes estados que son pues que también que son países proimperialistas, lo que tratan de hacer es acabar con la disposición de lucha de hombres y mujeres. Sin embargo, esta es la disposición de esos hombres, de esas mujeres, que a pesar de en estas condiciones tan adversas, lo que hacen es continuar con la denuncia, continuar con la exigencia de que haya justicia, que en estos momentos también Carmen Villalba es parte de la campaña Donde está Lichita, que también ella desde prisión está haciendo la exigencia de presentación con vida de su hija, la exigencia de juicio y castigo para su hijo, que también pues fue por este artero acto, este artero crimen, hoy ese niño pues fue asesinado. Entonces también como parte de los pueblos del mundo que luchamos por justicia, por mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, exigimos y nos sumamos a esta exigencia de libertad para las hermanas Villalba y presentación con vida para Lichita. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, presos políticos, libertad, presos políticos, libertad, libertad, libertad a los presos por luchar, libertad, libertad a los presos por luchar. Pues fueron las participaciones de los compañeros en esta segunda conferencia política y pues nos queda pues decir que la violencia institucional persiste, hay un Estado de Derecho burgués, hay presos por motivos políticos y es parte de esa política de gobierno que se repite sexenio tras sexenio, pero también que esto traspasa fronteras
porque hay gobiernos en otros países que utilizan la misma práctica de la prisión por motivos políticos para someter al movimiento popular, y utilizan también la misma tortura para inculpar a quienes se deciden luchar en búsqueda de mejores condiciones de vida para todo el pueblo. Y de esa manera continuamos con esta serie de conferencias. Invitamos para el día de mañana a las 4 de la tarde. Nuevamente nos vamos a encontrar en este espacio para continuar con esta serie de conferencias políticas que se han programado hasta el día 24 de abril, por lo que hacemos esta invitación para que nos acompañen el día de mañana de la misma manera a partir de las 4 de la tarde para darle continuidad con esta serie de conferencias políticas en torno a temas importantes para el conjunto del movimiento popular y para el pueblo en general, porque obedecen a esa realidad que vivimos la mayoría del pueblo explotado y oprimido.